Buenos días amigos, espero que hayan amanecido muy bien. Hoy vamos a hacer la segunda entrega de las partidas de Morphy. Voy a tratar de hacerlo más seguido porque quiero analizar, así sea de forma somera, todas las partidas de Morphy, y creo que son más de 200 partidas. Entonces, el día de hoy vamos a ver la segunda partida más antigua que hay. Vamos a llevarlas en orden de según la fecha. Esta partida también fue contra su papá. Las blancas jugaba Paul Morphy y las negras está jugando el papá de Paul Morphy, que era Alonso Morphy. Entonces Paul Morphy jugó E4, las negras jugaron E5, alfil C4 y las negras jugaron F5, proponiendo una especie de gambito de rey. Creo que este gambito recibe el nombre de contragambito Calabres. Morphy aceptó el gambito E por F4, F5, y entonces las negras jugaron caballo F6, bloqueando el peón y apoyando el avance de 5. Las blancas jugaron caballo C3 y las negras jugaron D5, amenazando el alfil. En este caso, caballo, dama están tocando el peón y las blancas están tocando el peón, el caballo y el alfil. Sin embargo, las blancas, Morphy sacrifica el caballo, pero las blancas aquí, las negras aquí se abstienen de tomar. Miremos por qué las negras se abstuvieron de tomar. Si las negras llegan a tomar caballo por D5, las blancas juegan dama H5 jaque, y las negras no pueden hacer G6 porque las blancas tomarían F por G6. No pueden hacer D7 porque las blancas recuperarían el caballo y habrían ganado un peón. Y lo único que les queda es jugar E7, a lo que las blancas responderían D4, amenazando alfil G5 y quitando la dama. O si cubren, dama F7, y entonces estarían amenazando tal vez un mate o tendrían una muy fuerte posición. Listo, entonces volvamos a lo que estábamos jugando. En este caso estamos así, las blancas tomaron. Entonces, por lo tanto, las negras en este momento se abstienen de tomar y juegan alfil C5, preparando un ataque contra el punto F2, como es lo típico en las aperturas abiertas, donde los puntos F2 y F7 son puntos neurálgicos. Entonces Morphy juega D3 para evitar qué pena. Las blancas juegan alfil C5, las blancas juegan caballo por F6, dama por F6, y ahora sí las blancas juegan D3 con el objeto de evitar el avance o la ruptura del peón E4. ¿Sí? Y entonces las blancas toman, recuperan un peón, las negras, y las blancas juegan F3, caballo F3. Sí, en este momento las negras aprovechan para clavar el caballo mediante alfil G4
Y las blancas protegen ese caballo de una bonita forma, porque la jugada que hacen tiene dos funciones. Hacen alfil D5, que amenaza el punto B7, y además protege el caballo que está en F3. Las negras juegan C6, amenazando el alfil, por lo que este se ve obligado a ir a E4. Sin embargo, ese era el destino que en principio tenía pensado Morphy para su alfil, porque desde ahí el alfil bloquea el peón libre que está en E5, el peón aislado. Entonces las negras juegan caballo D7. Con ese avance del peón han perdido una casilla fundamental para el caballo y tienen que ver restringidos a jugar el caballo en D7, que es una posición donde el caballo casi tiene bloqueados la mayoría de sus saltos. Este les quedaría B6, F1 o la casilla donde viene. Entonces las negras enrocan, las blancas enrocan, las negras juegan H6 para evitar que el alfil venga y amenace la dama. Y ahora las blancas juegan C3. Este C3 en principio parece que tiene el objeto de apoyar el avance D4, que a pesar de que lo apoya, en realidad la idea principal es lanzar un ataque por el flanco de dama con los avances de peones B4 a A4, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, el enroque largo que posteriormente hacen las negras, no es una muy buena idea, porque ahora le está dando un mayor sentido al desplazamiento, al avance C3 que hicieron las blancas. Las blancas entonces juegan B4, el alfil retrocede a B6, juegan A4, y ahí vemos cómo el avance el ataque de peones de las blancas es más acelerado y más rápido que el ataque en el flanco rey de las negras. Las blancas juegan A6, tratando de evitar la ruptura B5, pero sin embargo parece un muy mal movimiento, porque después del avance B5 se van a abrir las columnas. Las blancas juegan dama B3, a lo que las negras, al ver que ya no tienen atacado, no tienen clavado el caballo, deciden cambiarlo. Alfil por F3, alfil por F3. Las negras G5, tratando de amenazar ahora el alfil. Las blancas juegan alfil E3 y las negras hacen la jugada G4 con la intención de abrir la columna G. Sacrifican el peón para abrir la columna G y así tener un ataque de mate sobre el enroque blanco. Entonces las blancas aceptan y las negras retroceden su alfil a C7 con el ánimo posteriormente de hacer el avance E4 y tener un ataque sobre el punto H2. Las blancas vuelven a F3 para evitar el avance a E4, y las negras juegan torre G8, E4, alfil E4, las negras juegan torre G4. Las blancas amenazan la torre, que se ve obligada a retroceder nuevamente a la casilla G7. Y acá las blancas hacen la ruptura B5. Lo único que ven las negras es A por B5, A por B5, y las negras juegan caballo B6 para evitar
que la torre blanca que está en la columna A venga a A8. Entonces las blancas vuelven a tomar B por C6, y las negras lo único que ven en sus últimos estertores o sus últimos intentos de contraataque hacen torre G8 tratando de dar mate. Entonces las negras se defienden, las blancas se defienden del mate mediante torre F2, y las negras traen su dama a cubrir, a colaborar con la defensa del alfil, del caballo, porque el alfil que está en E3 y la dama están amenazando el caballo. Sin embargo, las blancas hacen un bonito sacrificio, o hacen la bonita jugada torre A8, que impide, o que no es posible que el caballo se coma la torre, porque entonces sería dama, si torre por A8, dama por B7, mate. Por cuyo motivo las negras tienen que hacer alfil B8 y tapar el jaque. Blancas hacen alfil por B6, y lo último que hacen las negras es tratar torre G2 jaque, torre por G2, torre por G2 jaque, rey por G2, dama G5, con el objeto de a dar jaques perpetuos y tratar de sacar las tablas. Sin embargo, las blancas, después de que van a torre H1 y después de dama C1 jaque, hacen alfil G1 y la dama se queda sin jaques, y con una diferencia material que ya que impide que haya posibilidad de tablas para las negras. De hecho, se está amenazando el mate, y entonces las negras se rinden. Así concluyo esta partida. Yo sé que los comentarios son muy escuetos. Cualquier cosa, cualquier análisis o corrección que deban hacer a mis análisis, bienvenida sea. Espero que en sus comentarios puedan compartir mejores ideas para comprender mucho mejor el juego de Morphy. Gracias y hasta la próxima.